Esta es la cueva de Santo Tomás. En el Evangelio de San Juan se habla de Santo Tomás. Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Debes ser creyente y no un incrédulo. Los judíos de esta zona cambiaron el nombre a Mangash después de que Santo Tomás viniera a esta aldea a proclamar las buenas nuevas. Mangash en lengua aramea significa el que tocó. ¿Y quién tocó? Santo Tomás. Casi no se sabe que la actualmente problemática Irak posee una enorgullecedora herencia bíblica. Los apóstoles Santo Tomás y San Judas Tadeo trajeron la cristiandad a los asirios en el siglo I después de Cristo. A medida que la fe se desarrolló, se fueron construyendo miles de iglesias y monasterios que salpicaban las llanuras de la Mesopotamia. Para cuando, por cuestiones teológicas en el siglo V, se produjo la cisma de la iglesia entre este y oeste, los misioneros siríaco-parlantes ya viajaban a través de las rutas de comercio para evangelizar regiones tan lejanas como la India y China. Irak también fue el hogar de la fe hebrea. Los habitantes de la ciudad de Al-Qosh custodian los restos del profeta Nahum del Antiguo Testamento. Hasta 1948, peregrinos judíos de Jerusalén visitarían este lugar cada año. Elevándose por encima de Al-Qosh, el monasterio de San Orsmid es testigo de la herencia cristiana de Irak. El devoto monje nestoriano Hormizd fundó este monasterio alrededor del año 640 después de Cristo. Durante su apogeo, llegaría a acomodar hasta 500 monjes. Las celdas individuales esculpidas en la roca se asientan en un lugar casi inaccesible. El monasterio sigue siendo un importante lugar para la iglesia caldea. Después de la caída de Persia y Bizancio en manos de los musulmanes en el siglo VII, varios cristianos desempeñaron papeles cruciales en sus comunidades como doctores o sabios. El más importante de ellos, dentro del naciente mundo musulmán, fue Timoteo I, patriarca de la iglesia nestoriana del Este. Se mezclaba con frecuencia en la corte del califa y ayudó a completar la famosa librería La Casa de la Sabiduría de Bagdad con traducciones de textos médicos y científicos, así como traducciones de Aristóteles y otros sabios antiguos. Cuando las hordas mongoles asolaron la región en el siglo XIII, la cristiandad comenzó a sufrir lo que se convertiría en la pasión de la región. Las persecuciones e inclusive masacres se hicieron cada vez más frecuentes en los siguientes siglos bajo dominio musulmán, reduciendo de forma gradual esta antigua comunidad a una minoría. Si tomamos un puñado de tierra del suelo, podemos casi oler la sangre de nuestros fieles. Es una vergüenza que esta tierra se haya entregado tan fácilmente a manos ajenas. Esa es mi misión, decir que Irak es mi tierra y que todos los iraquíes cristianos deberían estar orgullosos de su país. El territorio de Irak, que antiguamente formaba parte del Imperio Otomano, fue ocupado por Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Volvió a conseguir su independencia en 1932, cuando se convirtió en un reino. El Partido Nacionalista Árabe, Ba'ath, derrocó la monarquía instalada por Gran Bretaña y proclamó la República en 1958. A partir de entonces, una serie de dictadores gobernaron el país. El último de ellos, Saddam Hussein, quien gobernó con mano de hierro
y arrastró a Irak a una serie de guerras catastróficas. En el 2003, la invasión de Irak, liderada por los Estados Unidos, derrocó el régimen totalitario de Saddam Hussein. Actualmente, el país lucha con una insurgencia hostil armada y los conflictos violentos por el poder explotan entre varias facciones políticas y tribales. Nuestra situación no es buena. No tenemos paz, no hay seguridad. Cada semana tenemos alguna explosión de coches bomba, de gas o de otras cosas explotando y matando a los pobres. Por ello, nuestra gente que vive en Bagdad está huyendo de esta mala situación. El problema es la seguridad. Existe un vacío. El ejército y la policía no tienen medios para proteger a la gente. No han recibido la formación necesaria. La sociedad se ha sectarizado. Los musulmanes con los musulmanes, los kurdos con los kurdos, los chiíes con los chiíes, los suníes con los suníes. Si no hay ninguna seguridad, no se puede trabajar. Siempre estás en peligro. Tu vida está en peligro. Una de las tragedias más horrorosas que padeció la comunidad cristiana de Irak después del derrocamiento de Saddam Hussein fue a finales de octubre del 2010, en la iglesia católica siria de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad. Un video en YouTube muestra a fuerzas iraquíes liberando a los rehenes. Los asaltantes armados afiliados a Al-Qaeda tomaron como rehenes a 100 fieles mientras se reunían para la misa dominical. Durante las operaciones de rescate, los terroristas abrieron fuego y detonaron varias bombas, matando a 58 personas, entre las que se incluían 2 sacerdotes y dejando muchos heridos. Estos son Fray Tahir y Fray Wasim. Cuando los terroristas irrumpieron en la iglesia, Fray Wasim les plantó cara y se interpuso delante de ellos. Les preguntó, ¿por qué quieren matarnos? ¿Porque nosotros también creemos en Dios? Todos nosotros tenemos un Dios. Ellos le respondieron, son unos blasfemos. Cuando fueron a matar a Fray Tahir intentó salvar a todos los niños, mujeres y otras personas que se encontraban en la iglesia. Les hablé a muchos de ellos. Dijeron, lo que sentimos fue peor que el infierno. La situación de los cristianos en Irak se ha deteriorado de manera significativa. Informes publicados en el 2012 muestran que en los últimos 8 años, 71 iglesias fueron atacadas, la mayoría de ellas bombardeadas, 44 en Bagdad y 19 en Mosul. Casi 600 cristianos murieron asesinados en ataques motivados por la política y la religión. Entre estas muertes se incluyen a 17 sacerdotes. 2 obispos fueron secuestrados, de los cuales el arzobispo Paulos Faraj Rajó de Mosul murió en el cautiverio. En la mayoría de los casos, los responsables de estos crímenes alegaron que querían librar a su país de los cristianos. Esta mentalidad sigue presente en la actualidad. Los ataques contra los cristianos continúan ocurriendo. Este tipo de ataques frecuentemente lleva a las personas a considerar seriamente la emigración del país. El gobierno es responsable de hacer algo más al respecto. Continuaremos pidiendo y rogando a los clérigos musulmanes para que hablen a su comunidad sobre este tema, que aclaren que este tipo de actos, ataques y violencia son contra la humanidad y no están dando la imagen correcta del Islam. Lo que se ha hecho no es suficiente. Actualmente el Oriente Medio está experimentando un movimiento social denominado la Primavera de los Países Árabes.
Sin embargo, en la realidad no es ninguna primavera, porque sentimos que detrás de todos estos eslóganes y acciones existe algo del fundamentalismo de islamización. De esta manera se pretende construir un Estado islámico basado en la Sharia, tal y como era en el siglo VII. Esto es algo muy malo para nosotros. No funcionaría. Estamos en el siglo XXI. La mentalidad y la tradición han cambiado, el mundo ha cambiado. Deberían integrarse a la sociedad madre, pero no quieren porque tienen miedo de perder su identidad. No podemos aceptar esto, ya que el único estándar debe ser la ciudadanía, no la religión. Existen muchas religiones: cristianos, musulmanes, yazidistas, cabaquíes, mandeos. La sociedad actual es plural y no puede tener solo un color. Después de la guerra, la comunidad cristiana de Mosul acabó casi totalmente devastada. Antes de la caída de Saddam Hussein, Mosul era hogar de una de las comunidades cristianas más importantes de Irak. Aproximadamente 35.000 cristianos convivían con musulmanes. Hoy día, ese número se ha reducido a apenas 3.000. Los ataques sistemáticos, como la bomba en la residencia del obispo caldeo en el 2004, han dejado a esta comunidad ancestral en ruinas. Los cristianos de Mosul se han enfrentado a una violencia inconcebible. Muchos han perdido sus vidas por causa de su fe. Entre ellos, un joven sacerdote, padre Radhed Ghani, que falleció por causa de un disparo en el 2007, no muy lejos de su iglesia. En marzo de 2008, el predecesor del arzobispo Nona en Mosul, el reverendo Paulus Faraj Rajo, fue secuestrado y asesinado por extremistas islámicos. El padre Pío Hafez nació y se crió en Mosul. En el 2007, él junto con otro sacerdote fueron secuestrados a punta de pistola por 4 hombres. Lo primero que hicimos fue darnos mutuamente el sacramento de la reconciliación. Para mi joven amigo era la primera vez que confesaba a otro sacerdote. Yo también le confesé cuando nos preparábamos para morir. Cuando acabamos con este ritual tan emotivo, sentimos una serenidad que nos colmó. El padre Pío Hafez y su colega fueron liberados a los 9 días de cautiverio, después de haber pagado un rescate. No obstante, el dinero no es el principal motivo para estas atrocidades que se han estado llevando a cabo contra los cristianos de Mosul. Hay grupos fundamentalistas islámicos que consideran que Mosul e Irak pertenecen al Islam. No querían que existiese ninguna otra religión aquí. Por eso es que los cristianos son perseguidos e incluso asesinados. La residencia del arzobispo se trasladó a una pequeña casa familiar después de haber sido devastada por el ataque con bombas del 2004. Se han formado barricadas en las calles colindantes a la actual sede episcopal con patrullas militares que vigilan cada entrada. El arzobispo Nona vive aquí con otros 4 sacerdotes. Hasta la fecha mucha gente me pregunta, ¿aún estás en Mosul? Les respondo que sí, por mi fe, mis sentimientos y mi deber. Puedo palpar la necesidad que tiene la gente de un sacerdote. Nuestra presencia es fortaleza para las personas y llena sus corazones con consuelo y ánimo. Soy testigo de ello gracias a mis visitas diarias a las personas en cada iglesia que sirvo. Para el arzobispo Nona y sus sacerdotes, es difícil hablar del futuro. Su misión es proporcionar a su grey esperanza, permaneciendo con su gente a pesar de las amenazas y la violencia.
La base de la esperanza es la fe. Nuestra fe cristiana también nos da esperanza donde solo hay dolor. En la oscuridad siempre hay una luz en algún lugar, siempre hay esperanza. Estamos llenos de esperanza que el Señor esté con nosotros, que nuestra vida cristiana y nuestra fe merecen este tipo de sacrificio. Nuestra fe cristiana es para nosotros nuestra vida misma. Lo es todo para nosotros. Durante la última década, la emigración ha drenado de forma gradual la vida de esta pacífica minoría iraquí. Aunque los cristianos únicamente formaban parte del 2% de la población iraquí, la Comisión para Refugiados de las Naciones Unidas estima que ellos son el 40% de los 1.600.000 de iraquíes que buscan asilo en el extranjero. Su número ha ido en picada. De los 900.000 que aproximadamente habían antes de la invasión, en la actualidad solo quedan aproximadamente 200.000. Amán, capital del reino hachemita de Jordania, se ha convertido en un refugio para muchos cristianos que buscan un hogar fuera de Irak. Las familias esperan meses y a veces años para poder emigrar a América o a otros países occidentales. A menudo, las condiciones de vida son miserables y el trabajo es difícil de encontrar. Fray Khalil Haar dirige los Mensajeros de la Paz, una ONG católica que ayuda a las familias iraquíes durante su periodo de transición, sin importar cuál sea su fe. Con las donaciones recogidas durante las misas dominicales, es capaz de proporcionar paquetes de alimentos a alrededor de 50 familias cada semana. Es muy difícil, viven con miedo porque saben que en cualquier momento podrían ser repatriados a Irak. Y ser repatriados a Irak significaría sentenciarlos a muerte hacia la gran incertidumbre. Ellos han abandonado todo lo que tenían en Bagdad. Estas personas están de verdad sufriendo. Para mí lo más importante es apoyar a estas familias. Tan solo con saber que tus hermanos de fe están sufriendo y que necesitan tu ayuda. Necesitan tu oración, necesitan tu apoyo. Mi preocupación es aquellos que dejan su país corren el riesgo de perder su identidad porque allí dejan su cultura, sus raíces e incluso su lengua. La Iglesia Caldea tiene su patriarcado en Irak. Por lo tanto, me pregunto si la diáspora mantendrá la identidad de estas iglesias durante 1 o 2, quizá 3 generaciones más. Pero más de eso. De aquellos que aún continúan en Irak, muchos han sido desplazados internamente. La región norte semiautónoma de Kurdistán supone un refugio para muchos católicos de las áreas metropolitanas de Bagdad, Mosul y Basora. En los últimos años, se han estado construyendo nuevas ciudades como Dawoodiyya, en el campo. Aquí, los cristianos disfrutan de una mayor seguridad y una vivienda básica, pero no mucho más. La mayoría de las familias de esta ciudad vienen de Bagdad. Después de la confusión sufrida allí, muchas familias migraron a Dawoodiyya, pero desafortunadamente hay poco trabajo como para mantener una vida decente. Casi todos los que vinieron en un principio han tenido que salir. No queremos que la gente tenga que abandonar Irak. Queremos encontrar trabajo para ellos. Esta es su ciudad, su tierra, su país. Las familias que han huido de las áreas metropolitanas como Mosul o Bagdad luchan en el campo para poder llegar a fin de mes, donde es esencial tener habilidades y conocimientos agrícolas para sobrevivir. Muchas de estas familias abandonarán el refugio que han encontrado en estas tierras por unas mejoras perspectivas económicas en Occidente.
Erbil, la capital de Kurdistán iraquí, ha dado la bienvenida al mayor número de cristianos desde el 2003. El área ha visto un gran crecimiento e inversión. La seguridad no supone una preocupación y las familias que se mueven tienen una gran probabilidad de encontrar trabajo. La población cristiana de Ankawa, un suburbio de Erbil, ha aumentado de 8.500 a mediados de los 90 a más de 25.500 hoy día. Hasta 2003, esta era una diócesis normal con alrededor de 1.500 familias. En el 2004, y cuando la violencia se desató contra los cristianos en Bagdad, Mosul, Kirkuk y Basora, muchos de ellos huyeron hacia las provincias del campo. Desde entonces somos una diócesis en crecimiento. Esta inmigración masiva nos ha puesto bajo mucha presión pastoral. Creemos que necesitamos por lo menos 3 nuevas iglesias. También hemos comenzado con la construcción de un nuevo centro escolar de educación primaria, con la esperanza de que en un futuro también podamos hacer otro centro de educación secundaria. Junto con eso y la promoción de la enseñanza social católica, nos gustaría también comenzar pronto con la construcción de un hospital en Adiabina que proporcionará un servicio médico adecuado a los habitantes de esa zona. A la población cristiana que se mantiene en su tierra natal, a pesar de las constantes amenazas de ataque o muerte, la esperanza de que Irak supere el conflicto y la división les da fuerzas. Esta esperanza puede encontrarse en los esfuerzos realizados durante los años por los líderes de la Iglesia para fomentar un diálogo entre los cristianos y los musulmanes, para mejorar la cultura de diversidad y el respeto mutuo. Me sorprendió en sobremanera la maravillosa recepción que tuvimos en Bashika. Enfrente de mí no solo vi caras cristianas de nuestra Iglesia Católica Siria o la Iglesia Ortodoxa, sino que también vi caras de clérigos musulmanes y yazidís. Y no fuera de la iglesia, sino dentro, durante una pequeña ceremonia. Tenemos mucha relación con los imanes, las autoridades religiosas e inclusive políticos. Estamos ayudando a todos los grupos a sentarse juntos y a dialogar y no luchar entre ellos. Durante el Ramadán de los musulmanes ofrezco una cena para más de 200 invitados, autoridades religiosas y otras personas. Nos juntamos y hablamos el uno con el otro. Esto no sería posible hacerlo fuera de la iglesia. Incluso el alcalde de la ciudad dijo, la única institución que nos puede ayudar y unir es la iglesia. Moi, je suis optimiste. Bien que la situation n'est pas claire, bien qu'on voit encore. Soy optimista a pesar del hecho de que nuestra institución no está esclarecida, que lo que nos rodea no siempre es la paz, y espero que el país comience de nuevo otra vez. Hay personas que trabajan con sinceridad, devuelven la dignidad y prosperidad de manera que las personas puedan vivir con comodidad y alegría. Al fin y al cabo, con respecto a esto, continúo siendo un optimista. Los cristianos deberían estar en diálogo con todos para ser como la levadura en el pan, la luz en la oscuridad, para ser un buen ejemplo. No hay nadie en este mundo que no vea que están haciendo sufrir a su madre y no haga nada al respecto por ella. Por lo tanto, quiero hacer algo por la iglesia porque ella es exactamente mi madre.
La esperanza que me hace seguir adelante es la esperanza en la resurrección. Esta esperanza me hace ver el mundo siempre desde un punto de vista positivo, incluso si pasan muchas cosas malas en mi vida. La esperanza de la resurrección convierte todas las cosas negativas en algo más positivo. Hoy más que nunca, la dolorida Iglesia de Irak necesita el apoyo mundial para sobrevivir este éxodo sin precedentes. La valentía y la determinación de aquellos que permanecen para reconstruir un futuro más pacífico son testigos de una enorme fe que ha sobrevivido milenios.